Hola, te habla Francisco Calderón de Espíritu Católico. Vamos a reflexionar acerca de la Biblia es para anunciar, no para convencer. La Biblia es la palabra de Dios y ella misma da testimonio de quién es Jesucristo, nuestro Salvador. Es la Biblia nuestra guía de vida, con consejos sabios y mandamientos relevantes para nuestra vida y crecimiento espiritual. Pero tristemente la Biblia se ha estado utilizando para contender, para discutir y para competir, más que para conocer en ella a Jesucristo el Hijo de Dios y para aprender cómo vivir en santa y humilde obediencia al Señor. La Biblia es para anunciar, no es para convencer. Es el Espíritu Santo el que convence a las personas de cuál es la misión y de la divinidad de Jesucristo. No es nuestra insistencia la que convence a los oyentes, sino el Espíritu de Dios. Nuestro deber es anunciar el Evangelio, decirle a las personas quién es Jesucristo, decirles lo que pueden hallar en las Escrituras, pero no es nuestra tarea insistir de tal manera que queramos convencer a la fuerza. La Biblia se ha estado usando, tristemente, para pretender demostrar la verdad de Dios. Pero solo hay una verdad, que es Jesucristo. Muchas personas de diferentes religiones que usan la Biblia luchan por convencer a otros que ellos tienen la correcta interpretación de la Sagrada Escritura, pero no lo hacen por amor al prójimo, ni por querer compartir el amor de Jesucristo, sino que lo hacen muchas veces su exposición de la Biblia con orgullo y vanidad. Buscan ser reconocidos por su gran conocimiento de las Escrituras, pero no buscan realmente el beneficio espiritual de sus oyentes. Los protestantes solo están felices cuando la gente les da la razón de sus explicaciones de la Biblia, que a su vez les enseñan en sus congregaciones. Ellos dan esa interpretación a sus oyentes, pero difícilmente un protestante se pondrá feliz por la salvación de las almas. Ellos a toda costa lo que quieren hacer es demostrar su gran sabiduría y convencer a las personas. Parece que no toman en cuenta lo que dijo Jesús. Más adelante vamos a ver lo que dice que debemos hacer cuando alguien no quiere escuchar el Evangelio. En el relato del funcionario etíope y Felipe, en Hechos de los Apóstoles, Felipe le muestra al eunuco que Jesús es el Mesías. El etíope iba en el camino leyendo al profeta Isaías y Felipe se acerca a él y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y le dice el funcionario etíope, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Entonces Felipe lo lleva a partir de ahí, del profeta Isaías, a conocer la salvación en Jesucristo. Entonces el etíope, contento, cree en su corazón que Jesucristo es el Salvador y pide ser bautizado. Aquí el mismo etíope le pide a Felipe que le explique las Escrituras y termina creyendo. Felipe no le explicó el Evangelio para ganar un debate o para humillar al etíope y para demostrarle que él, Felipe, sabía mucho. No, sino por la salvación de esa alma le demostró por las Escrituras que Jesucristo es el Mesías. Ese es el verdadero motivo por el cual debemos usar la Biblia, para anunciar el amor de Cristo, no para debatir, no para ganar, no para demostrar nada. Si confiamos en Dios, sabemos que al exponer su palabra, el Espíritu Santo es quien se encargará de convencer a las almas en su corazón de pecado, de justicia, de juicio y de salvación. Jesús les dijo a sus discípulos que fueran a predicar y que si en una casa no querían recibir el anuncio, el querigma, el evangelio, el mensaje de la salvación, les dijo que entonces sacudieran los pies del polvo de ese lugar diciendo, hasta el polvo de este lugar nos quitamos, porque esta casa no es digna de escuchar el evangelio. Y esto es en testimonio en contra de ellos, de los que no quisieron escuchar. Esto viene en el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo 11. Entonces, qué importante es entender
que no es para convencer, que no debemos de insistir, no debemos pelear. La palabra de Dios no es para usarla, para tratar de convencer. Si alguien escucha el Evangelio y no lo acepta, debemos dejarlo. Está en libertad. Dios no obliga a nadie, pero el Espíritu Santo estará trabajando en esa persona. Porque cuando tú le hablas a alguien de Jesucristo, la palabra de Dios se siembra en su corazón. Y aunque al momento esa persona sea dura y no quiera comprender, el Espíritu Santo seguirá trabajando. Seguirá trabajando en esa alma para su conversión, para que se arrepienta y se acerque a Dios. Jesús no les dijo a sus discípulos que insistieran o que buscaran cómo convencer a todo mundo, ni que les abrieran forzosamente las Escrituras para demostrarles que Cristo es el Señor. Sencillamente dijo, si no quieren escucharlos, váyanse de ese lugar. Claro que cuando alguien cree de corazón, debe ser enseñado y preparado como discípulo de Jesucristo. Pero esto jamás es por la fuerza. Jesucristo no insiste ni obliga a nadie a creer. Recordamos cuando un joven rico se le acercó a Jesús y le dijo, Señor, yo quiero seguirte. Y Jesús le dijo, bueno, pues si quieres seguirme, tienes que cumplir los mandamientos. Y le enumera los mandamientos, honra a tu padre y a tu madre, comparte el amor de Dios, etc. Y él dice, bueno, yo he cumplido todo eso, la ley la he cumplido desde muy chico. Y Jesús le dijo, solo una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres y entonces ven y sígueme. Y este joven, como era muy rico, se dio la vuelta, muy triste, y se fue. ¿Y qué creen que hizo Jesús cuando este joven se fue? Dejó que se fuera. Jesús no le insistió, no fue detrás de él corriendo para decirle, oye, perdóname, creo que te ofendí. No, mira, vente, no vendas nada, que todo se quede aquí entre nosotros y lo repartimos y ven y sígueme. Además, nos va a servir mucho tu dinero para la obra de Dios. Nada de eso dijo Jesús. Jesús lo único que dijo fue, qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Pero también después dijo, nada hay imposible para Dios. Entonces, qué importante es entender esto. Hermanos, no debemos usar la palabra de Dios para contender, ni para demostrar, ni para humillar a los demás. Si en verdad tenemos conocimiento del amor de Dios, de las Escrituras, debemos vivirlo en primer lugar. Después tenemos que anunciarlo con amor, además. Tenemos que ver a las almas como esas almas necesitadas del amor y de la salvación de Cristo. Es muy importante. Así confirmamos que la Biblia no debe ser usada entonces para otra cosa, sino para anunciar el reino de Dios. Cuando alguien insiste en querer convencer, no está confiando en que el Espíritu Santo es quien explicará las Escrituras al corazón de esta persona, sino que está confiando en sus propias fuerzas. Aquel que insiste en querer convencer, confía en su propia inteligencia, en su propia sabiduría humana. La palabra de Dios nunca regresa vacía, sino que hace aquello para lo que es enviada. Por eso decíamos, si alguien no quiere creer, de cualquier forma ya tiene el mensaje en su mente, Dios es quien se va a encargar de revelarlo en su corazón. Esto lo dice Isaías 55:11. Y no debemos olvidar que Jesucristo es el Verbo encarnado. Él es la palabra de Dios. Nosotros no debemos usar la palabra de Dios, sino la palabra de Dios debe usarnos a nosotros. ¿Cómo es esto? Que la palabra, la Biblia, es palabra viva. No son letras que a alguien se le ocurrió escribir, no son poemas bonitos o historias inventadas. Es la palabra de Dios. ¿Y quién es el verbo de Dios? La palabra es Jesucristo. Entonces nosotros no debemos usar y manipular la palabra de Dios, la Biblia, sino que debemos permitir que la palabra de Dios nos use a nosotros para anunciar el amor de Cristo. Es una gran tristeza cómo muchas personas han perdido el respeto y hasta la reverencia ante la palabra de Dios y pretenden ser los únicos que la entienden, que la pueden interpretar y que la pueden explicar correctamente. El Salmo 119 es el capítulo más largo de toda la Biblia.
Este salmo nos habla de la virtud y de la excelencia de lo que es la palabra de Dios y nos menciona en cada una de sus secciones la importancia de conocer esta palabra, pero también nos dice cuál es la importancia de vivirla y de todo lo bueno que obtenemos al ponerla en práctica. Es un salmo que nos hace amar la palabra de Dios. No es casualidad que sea el capítulo más largo de toda la Biblia, el Salmo 119. Y en ninguna parte este salmo nos dice que debemos usar la palabra para debatir, humillar, presumir conocimiento, ni para convencer a otros. El único enemigo que debemos atacar y destruir con la palabra de Dios es el propio pecado de nuestra vida y al diablo, no a las personas. La palabra de Dios no es para pelear contra otros seres humanos, contra personas. La palabra de Dios es para defendernos de las tentaciones de este mundo y de los pecados e incluso de Satanás y los demonios. Para eso es la palabra de Dios en cuanto a lo que es guerra espiritual. Y este verdadero combate espiritual se da viviendo la palabra y los mandamientos de Dios. El combate espiritual no se da gritándole al diablo, o gritándole a las personas o burlándose de los que desconocen las Escrituras. Jesús enfrentó a Satanás con la palabra de Dios en el desierto. El mismo diablo sabe usar la palabra sagrada para confundir, tentar y engañar, pero Jesús ubica la realidad y la verdadera aplicación de su palabra, porque Él mismo es el Verbo divino. En Efesios 6, del 10 al 12, se nos habla de ese combate espiritual, en el que debemos vivir la palabra, en el que debemos tener mansedumbre y humildad como Jesucristo. Eso es lo que vence al pecado y a Satanás. Y también dice la Biblia que no debemos entrar en discusiones de palabras vanas, sino que hay que usar bien la palabra de verdad. Esto se lo dijo San Pablo a su discípulo Timoteo en 2 de Timoteo 2, 15 y siguientes versículos. Esto es lo que habla Pablo y le da estos consejos a su discípulo Timoteo, que debemos usar bien la palabra de verdad y no debemos entrar en discusiones vanas que solamente nos llevan a tergiversar la doctrina y solamente nos lleva al humanismo, a querer demostrar las cosas con nuestra propia sabiduría e inteligencia y no bajo la unción del Espíritu Santo, que es el único que puede interpretar la palabra de Dios y explicarla en el corazón de las personas. La palabra de Dios es para anunciar, no para discutir. Si algo convencerá a los oyentes, no serán tus argumentos inteligentes, sino la congruencia y santidad de tu vida práctica en base a esa palabra. Terminamos recordando estas palabras de San Francisco de Asís. Él dice: predica siempre el Evangelio, y si es necesario, usa palabras. Sé un evangelio viviente. Dios les bendiga. Gracias por escucharnos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros para siempre. Amén.